La Carabina de Ambrosio fue un programa de revista y comedia de Televisa que mezclaba sketches, música, magia y números de baile con humor absurdo y picardía. Se transmitió de 1978 a 1987, con etapas encabezadas por figuras como César Costa y segmentos emblemáticos de Beto el Boticario, La Pájara Peggy y Gina Montes. Alcanzó altísimos niveles de audiencia en el horario estelar. Se volvió un referente de la televisión mexicana de los 80 y dejó frases, personajes y rutinas que se convirtieron en cultura popular. Recordemos a cada uno de sus personajes. César Costa, cuyo nombre real es César Antero Roel Schreurs, nació en 1941 en la Ciudad de México. Es uno de los pioneros del rock and roll en español, además de actor, productor, abogado y figura icónica de la televisión mexicana. Estudió en el Colegio Alemán, el Centro Universitario México y Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México, aunque pronto su vocación artística lo llevó por otros caminos. Su carrera comenzó a finales de los años 50 como vocalista del grupo Los Black Jeans, al lado de Diego de Cosío. Con ellos, grabó algunos de los primeros temas de rock en México y después inició su carrera solista bajo el sello Orfeón, donde popularizó adaptaciones de éxitos estadounidenses. Durante los años 60 y 70, incursionó en el cine, además de ser conductor de programas musicales y de variedades. Sin embargo, su consagración en la televisión llegaría en la década de los 80 con La Carabina de Ambrosio. Su función era servir como hilo conductor entre los sketches, presentar a los comediantes y números musicales, y además interpretar canciones. Representaba la figura elegante y seria del programa, contrastando con el caos cómico que lo rodeaba. En muchas ocasiones, César Costa también era víctima de las bromas o interrupciones cómicas, lo que aumentaba la interacción y dinamismo del show. Fuera del ámbito artístico, César Costa ha destacado por su labor social. Fue el primer mexicano designado embajador de buena voluntad de UNICEF. En la actualidad, reside en la Ciudad de México, donde sigue activo en proyectos de beneficencia y ocasionalmente participa en programas dedicados a la memoria del rock mexicano. Gualberto Antonio Castro Levario nació en 1934 en la Ciudad de México. Desde su adolescencia comenzó su carrera artística. A los 14 años, trabajó como bailarín en el Teatro Blanquita de la Ciudad de México, mientras buscaba la oportunidad para cantar profesionalmente. Más adelante, fue invitado por sus primos a unirse al cuarteto Los Hermanos Castro como contratenor, aportando una voz distintiva a esa agrupación que obtuvo un gran éxito por su armonía vocal, su estilo romántico jazzístico y sus presentaciones en sitios como Nueva York y Las Vegas. Ya como solista, forjó una sólida trayectoria en la música romántica y balada, con éxitos como La Felicidad, tema con el que ganó el Festival OTI de la canción en 1975. También vivió un momento polémico con la portada de su disco Qué mal amada estás, 1980, que causó revuelo por su imagen, aunque dicho escándalo impulsó las ventas. En La Carabina de Ambrosio, Gualberto fue coanfitrión y cantante principal en las primeras etapas del programa. Alternaba la conducción con números musicales, interpretando boleros, baladas y temas populares con su característico estilo elegante. También participaba en sketches breves, usualmente como galán o cantante interrumpido por los comediantes, lo que generaba situaciones cómicas entre su sobriedad y el humor absurdo del resto del elenco. En sus últimos años, lidió con complicaciones de salud, principalmente un cáncer de vejiga que finalmente le quitó la vida en 2019 a los 84 años de edad. Roberto Ramírez Garza, mejor conocido como Beto el Boticario, nació el 19 de agosto de 1931 en Monterrey, Nuevo León. Desarrolló una extensa carrera como actor, comediante y mago humorista, siendo uno de los rostros más queridos de la televisión mexicana durante las décadas de los 70 y 80. Su sobrenombre, El Boticario, proviene de su juventud, cuando trabajó como mandadero en una botica en la colonia Nativitas del Distrito Federal.
circunstancia que más tarde se transformó en parte de su identidad cómica. Inició sus actividades artísticas en 1948 y poco después obtuvo reconocimiento al ganar el premio Ariel al mejor actor revelación por la película El buen ladrón en 1957. Su gran popularidad llegó con el programa La carabina de Ambrosio, donde interpretó el personaje, El Magazo, que aparecía en sketches recurrentes llenos de humor blanco y frases que se volvieron parte de la cultura popular mexicana como «Ha llegado la hora cuchi cuchi» y la hora chimenguenchona. También participó en más de 50 películas desde los años 50 hasta los 70, compartiendo créditos con artistas como Germán Valdés y Eulalio González Piporro. A lo largo de su carrera, Beto el Boticario fue un innovador del humor televisivo, combinando la magia fallida con la comedia, convirtiendo su acto en un clásico del entretenimiento familiar. Su talento le permitió trascender varias generaciones. Falleció en 2009, tras una hospitalización por complicaciones pulmonares. Fito Girón nació el 2 de agosto de 1946 en la Ciudad de México, pero su infancia transcurrió en Cuernavaca, Morelos, donde a los 11 años debutó artísticamente. Durante su carrera participó como conductor y figura de televisión en programas de variedades y musicales. Una de sus facetas más conocidas fue cuando integró el elenco de La Carabina de Ambrosio, donde fue uno de los conductores y animadores principales durante una de las etapas intermedias del programa. Su presencia se distinguía por su carisma, energía y elegancia, características que lo convirtieron en un enlace natural entre los sketches cómicos y los números musicales. En ocasiones, hacía dúo con las bailarinas del programa o con artistas invitados, aportando un toque de glamour y ritmo a cada emisión. Además, introducía los actos de magia de Beto el Boticario o las intervenciones de la pájara Peggy, con su estilo alegre y su inconfundible sonrisa. Fue también conductor del programa televisivo Fiebre del sábado por la noche en el Canal 2, lo que elevó su visibilidad ante el público juvenil. En cuanto a su trayectoria, se le reconoce como showman, cantante y animador. En sus años de mayor actividad, grabó música, presentó espectáculos de entretenimiento y condujo programas televisivos de gran consumo. Hoy, a sus 79 años, Fito vive en una casa de descanso retirado totalmente de los medios. Manolo Muñoz nació en 1941 en La Barca, Jalisco. Desde muy joven, su familia humilde y trabajadora lo vio desempeñar distintos oficios para ayudar en casa, mientras él cultivaba su gusto por la música. Inició su carrera musical como vocalista del grupo Los Gibson Boys, donde interpretó rock and roll en sus albores en México, con temas como El Acapulco Rock, que lo posicionaron como pionero del género en el país. Años más tarde, decidió lanzarse como solista, con gran éxito, y se le reconoce por haber sido uno de los primeros cantantes mexicanos en combinar rock y balada romántica. La carrera de Manolo Muñoz no estuvo exenta de episodios complejos. En 1976 sufrió un incidente personal, un altercado con su esposa que resultó en un balazo que casi le cuesta la vida y que fue ampliamente cubierto por la prensa. Hacia los últimos años de su vida, todavía grabó un disco titulado En busca del amor, que se lanzó en octubre de 2000, justo la fecha de su fallecimiento en Ciudad de México, a causa de un derrame cerebral, luego de permanecer varios días hospitalizado. Alejandro Suárez, cuyo nombre completo es Sergio Alejandro Suárez Velasco, nació en 1941 en la Ciudad de México. Desde muy joven desarrolló su vocación por la comedia y la actuación, iniciándose en la televisión de los años 60 en programas como Chucherías. Durante su carrera, participó en importantes espacios televisivos como Ensalada de Locos y, sobre todo, en La Carabina de Ambrosio, donde desempeñó un papel fundamental como actor cómico e intérprete de personajes satíricos, destacándose por su enorme versatilidad y su capacidad para llevar el humor a un nivel más crítico y teatral. Aunque su participación no fue continua durante toda la duración del programa, sus apariciones dejaron una fuerte impresión por su estilo directo, irreverente
y lleno de matices sociales. Su repertorio incluye personajes que quedaron en la memoria colectiva, como Vulgarcito, El Simpatías o La Palabra Canta. Además de su trabajo en televisión, realizó incursiones destacadas en cine. En teatro, ha llevado más de 40 obras a lo largo de varias décadas, participando incluso en musicales de alto nivel, lo que muestra su versatilidad artística. A sus 80 años cumplidos, Suárez sigue activo y se mantiene vigente gracias a su disciplina, profesionalismo y el cariño de varias generaciones de público. Su historia es ejemplo de constancia en el mundo del entretenimiento mexicano, donde ha sabido adaptarse y seguir haciendo reír sin perder su esencia. Javier López Rodríguez nació en 1935 en Chicago, Estados Unidos, aunque su familia regresó poco después a México y lo crió en León, Guanajuato. Desde joven, quiso seguir estudios de medicina, pero el destino lo llevó hacia la pantalla chica. Comenzó en la radio y la televisión como asistente y actor de reparto, hasta que en la década de los 50 adoptó el personaje de Chabelo, un niño eterno que hablaba con voz grave y vestía pantalones cortos, y que pronto se convertiría en el amigo de todos los niños. En 1967 estrenó el programa En Familia con Chabelo, espacio dominical de concursos, juegos y premios que se mantuvo al aire por 48 años, hasta el 2015 a la fecha, convirtiéndose en el programa para niños más longevo de la televisión mexicana. En La Carabina de Ambrosio, Chabelo tuvo una participación muy especial que combinaba su inconfundible personaje infantil con el tono de comedia ligera y absurda del programa. Aunque su papel no era permanente, cada vez que aparecía lograba robar cámara y arrancar carcajadas gracias a su energía, su voz característica y su capacidad para improvisar. Además, participaba ocasionalmente en dinámicas de juegos y bromas en vivo, improvisando diálogos llenos de inocencia fingida y humor blanco. Su papel servía también como puente con el público infantil, manteniendo el espíritu de variedad del programa, que mezclaba música, comedia y entretenimiento para todas las edades. Además de su carrera televisiva, Chabelo participó en más de 30 películas y grabó más de 30 álbumes. Murió en 2023 en Ciudad de México a los 88 años de edad, por complicaciones abdominales. Gina Montes, nacida como Regina Inés Barbosa Gobea en 1953 en Brasil, creció en una familia artística y se formó desde niña en baile y escena. Llegó a México a fines de los años 70, cuando ya destacaba como vedette y bailarina, y pronto empezó a aparecer como bailarina en los principales teatros. Su salto a la fama en México llegó con La Carabina de Ambrosio, donde se volvió el emblema visual del programa. Aparecía en las cortinillas de entrada y salida y en números coreográficos breves, con un estilo sensual, preciso y elegante, que contrastaba con el humor del resto del show. Esas intervenciones de pocos segundos se convirtieron en el sello de la emisión, convirtiéndola en una figura icónica de la televisión ochentera. Con el tiempo se retiró del medio para dedicarse a su vida privada en Estados Unidos. Su historia resurgió con fuerza en 2024, cuando se informó su fallecimiento, y diversos medios recordaron su trayectoria y su impacto como una de las vedettes más recordadas de la televisión mexicana. Falleció el 27 de enero de 2024 en Nueva York, a los 71 años. Arturo Benito Castro Hernández nació en 1946 en la Ciudad de México, dentro de una familia de artistas. Desde joven mostró aptitudes musicales, ingresando en la década de 1960 al cuarteto Los Hermanos Castro como guitarrista y cantante, donde aportó humor y carácter al grupo, además de armonía vocal. Su salto definitivo al entretenimiento televisivo ocurrió con el programa La Carabina de Ambrosio, donde creó el personaje de King King de Acapulco, un vendedor pícaro de playa que ridiculizaba con gracia a turistas desprevenidos, convirtiéndose en una de las figuras cómicas más queridas del show. Además de su faceta cómica, Benito Castro combinó música, actuación y composición. Formó el dúo Benito y Kiko. Compuso varios éxitos
y participó en películas, telenovelas y programas de humor durante más de 5 décadas. En los años 90, se popularizó aún más gracias al personaje del Papiringo en la serie, La Güereja y Algo Más en 1998, complementando el legado que había forjado en comedia familiar. El 11 de septiembre de 2023, Benito Castro falleció en la Ciudad de México a los 77 años tras sufrir un accidente doméstico. Francisco Jorge Stanley Albaitero, conocido artísticamente como Paco Stanley, nació en 1942 en la Ciudad de México. Fue un conductor, comediante, actor y locutor que marcó una época en la televisión mexicana por su carisma, su humor pícaro y su estilo popular, cercano al público. Estudió la carrera de Derecho, pero su vocación lo llevó pronto al mundo del espectáculo, iniciando en la radio en la década de 1960, donde destacó por su voz y su improvisación. Su gran salto llegó en los años 70 y 80, cuando trabajó en Televisa al lado de Benito Castro, Mario Besares y otros humoristas. Participó en programas como Alegrías del Mediodía y Pácatelas, donde se ganó la simpatía del público con su tono irreverente. También condujo espacios musicales y de revista como Una tras otra, Llévatelo, Ándale, y Sábados con Paco Stanley, mezclando sketches cómicos con música en vivo, entrevistas y concursos. Su estilo era una mezcla entre humor popular y espontaneidad callejera, lo que lo convirtió en un ídolo del público mexicano, especialmente en los 90. Tenía una capacidad única para conectar con la gente, improvisar frente a la cámara y crear un ambiente de fiesta constante en sus emisiones. Al mismo tiempo, cultivó una imagen de hombre bonachón, amante de la poesía y los juegos de palabras, publicando incluso libros con sus versos humorísticos. Sin embargo, su vida también estuvo rodeada de controversias y rumores relacionados con el mundo del entretenimiento, el poder mediático y presuntas amistades incómodas. Estas sombras se intensificaron el 7 de junio de 1999, falleciendo a los 56 años de edad. Aida Pierce nació en 1956 en la Ciudad de México. Desde muy joven mostró inclinación por las artes escénicas, estudiando actuación, canto y danza en el Instituto Nacional de Bellas Artes. Su versatilidad la llevó a participar en programas de humor, telenovelas, películas y espectáculos en vivo. Su gran oportunidad llegó cuando se integró al elenco del programa La Carabina de Ambrosio, donde brilló por su simpatía y talento natural para la comedia. Aida interpretaba diversos personajes cómicos femeninos, generalmente mujeres coquetas, ingenuas o exageradas, que servían de contrapunto al humor masculino del resto del elenco. Su participación le dio un equilibrio al programa. Aportaba el toque de picardía, glamour y ligereza que encantaba tanto al público masculino como femenino. Tras el éxito del programa, Aida se consolidó como una actriz de comedia televisiva, participando en algunos programas y telenovelas de éxito. Además de su carrera en televisión, Aida Pierce ha tenido una amplia trayectoria teatral, destacando en obras de revista, comedia musical y espectáculos de cabaret, donde ha mostrado su talento para el canto y el baile. A sus 69 años, Aida continúa activa en el medio artístico y ha manifestado su interés por encontrar pareja. Charly Valentino, cuyo nombre real fue Carlos Aguilar Uriarte, nació en 1951 en la Ciudad de México. Desde joven mostró una gran inclinación por el humor y la actuación, lo que lo llevó a integrarse en el mundo del espectáculo a finales de los años 60. Su salto a la fama llegó cuando se integró al elenco de La Carabina de Ambrosio. Dentro del show, interpretaba al personaje cómico de Fernando Valenzuela. Su participación ocurrió a principios de la década de los 80, después de haberse hecho conocido en el programa La Matraca, en 1981. Además del programa, Charly Valentino tuvo una prolífica trayectoria en el cine de ficheras y comedias populares durante los años 80 y 90. Valentino participó en series de televisión como Papá Soltero, Como dice el dicho, y Vecinos, y en algunas telenovelas. En el año 2000,
Charlie enfrentó dificultades en su carrera, por lo que decidió dedicarse a la pintura, arte del que obtuvo conocimiento en su infancia. Así que regresó a la escuela en Bellas Artes, donde recibió clases de maestros como Antonio Parra. Charlie combinó la actuación con los negocios, ya que era dueño de un bufete de abogados y de una productora de programas en Los Ángeles, Estados Unidos. Falleció el 20 de mayo de 2016, en su casa de Pachuca, Hidalgo, a los 65 años, víctima de un infarto. Lucila Mariscal nació en 1942 en la Ciudad de México. Su trayectoria artística abarca más de 5 décadas en cine, teatro, televisión, música y dirección escénica. Estudió en el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura y comenzó su carrera profesional alrededor de 1969, dirigiendo y actuando en teatro. Con el paso de los años, se consolidó como una de las figuras más queridas de la comedia mexicana, gracias al icónico personaje de Doña Lencha, mujer de barrio, sarcástica, entrañable y popular. Una parte muy importante de su carrera fue su colaboración en el programa La Carabina de Ambrosio. Su filmografía incluye más de 20 películas. En 2009 sufrió la desaparición de su hijo, Andrei Alexis, lo cual afectó su vida emocional y financiera. En 2022 sufrió una caída por lo que se sometió a una cirugía, lo que le permitió caminar de nuevo. Hoy, a sus 83 años, vive retirada de los escenarios y con algunos problemas de salud. Leonorilda Ochoa Pagasa nació en 1939 en la Ciudad de México. Proveniente de una familia ligada al arte, su padre Rubén Ochoa Silva tocaba el violín y contrabajo en la Orquesta de la Ciudad de México. Leonorilda inicialmente estudió contabilidad, pero pronto descubrió su pasión por la actuación y el humor. Inició su carrera televisiva en programas como Variedades del Mediodía en 1954 y Cómicos y Canciones. Su gran salto al estrellato llegó al participar en la serie Los Beverly de Peralvillo, donde interpretó el personaje de La Pecas, esposa del taxista El Borras, interpretado por Guillermo Rivas. Su actuación combinaba espontaneidad, humor de barrio y carisma, y la convirtió en una figura entrañable del público mexicano. En La Carabina de Ambrosio, participó entre los años 1983 y 1984, donde su papel consistió en interpretar diversos personajes cómicos dentro de los sketches del show, aportando humor cotidiano, ingenio y el carisma que la caracterizaba. A lo largo de su extensísima carrera, trabajó en cine, televisión y teatro. En los últimos años de su vida enfrentó la enfermedad de Alzheimer, la cual se confirmó desde 1997 y se agravó con el tiempo. Leonorilda Ochoa falleció en 2016 en la Ciudad de México, a los 76 años mientras estaba internada en una casa de reposo. Luis de Alba García nació en 1945 en Veracruz. Es uno de los comediantes más emblemáticos y versátiles de la televisión mexicana, recordado por su enorme capacidad para crear personajes populares que reflejaban, con humor e ironía, distintos aspectos de la sociedad mexicana. Su ingenio, rapidez mental y gran capacidad de improvisación lo convirtieron en una figura central del humor de las décadas de los 70 y 80. Estudió en el Instituto Científico Motolinía de la Ciudad de México y más tarde incursionó en el mundo artístico como imitador y actor en radioteatro. Su gran oportunidad llegó en la televisión con programas como Sábados de la Fortuna y Ensalada de Locos. En La Carabina de Ambrosio, Luis de Alba se integró como actor cómico invitado en varias emisiones durante los primeros años del programa, donde desplegaba su talento para la improvisación y la parodia. Creó una galería de personajes que se convirtieron en íconos de la cultura popular mexicana, como El Pirurris, Juan Camaney y el Ratón Crispín, el Héroe del Barrio, el Indio Maclovio, el Solovino, entre muchos otros. Su humor fue un retrato fiel de los contrastes sociales del México de los 80. Burlón, sarcástico, pero con un toque de ternura hacia los personajes humildes. En el cine, participó en más de 80 películas, muchas de ellas dentro del género de comedia picante o cine de ficheras.
Hoy, a sus 80 años, a pesar de sus problemas de salud, continúa vigente en el medio. Gracias por acompañarnos. Si te gustó este formato, déjanos tu opinión y sugiere el próximo programa para recordar.